Bueno, por último y para terminar este seminario de gestión productiva y tecnología del sector, vamos a tocar alguna parte de el tema de higiene y seguridad industrial. Si bien es un tema largo, vamos a tratar de hacerlo en forma resumida. ¿Cuáles son las buenas prácticas que se deben utilizar en la industria del cerrado para evitar y minimizar las cuestiones de accidentes y demás? Los aspectos a tener en cuenta en las distintas etapas del proceso, hay que identificar los riesgos asociados a cada una de las etapas de las operaciones del proceso de cerrado, determinar e implementar cuáles son aquellas prácticas necesarias para minimizar cualquier tipo de riesgo. El proceso de aserrado y sus riesgos presentes. Los aserraderos son ambientes de trabajo muy peligrosos debido a la misma naturaleza del proceso. Se pueden producir heridas cortantes, golpes, caídas, eh, golpes por el retroceso de sierras y piezas de madera que pueden volver con cierta velocidad hacia los operarios, pinchazos, cortes, astilladuras, torceduras, esguinces, resbalones, tropezones y caídas. Eh, los riesgos presentes siguen siendo también la protección de material en partículas, exposición al ruido, contaminantes en suspensión, que es la inhalación de los polvos de madera, exposición a ruidos, exposición a productos de combustión, agentes biológicos en suspensión como hongos y bacterias que se encuentran presentes en las mismas especies de madera, riesgos de incendios, explosión y los riesgos de la parte eléctrica. ¿Cuáles son aquellas medidas preventivas que tendríamos que tener en cuenta para minimizar estos riesgos? Por ejemplo, los elementos de protección personal, casco, calzado de seguridad, guantes, lentes de seguridad, pantalla facial de acuerdo a la posición que estén los obreros en cada una de las etapas del proceso, las protecciones respiratorias, los tapones auditivos, capacitar a los trabajadores de fundamental importancia, advertir sobre los riesgos y los procedimientos que deben tener dentro de la industria. Las herramientas, los equipos y las maquinarias deben encontrarse en condiciones seguras para el uso antes de iniciar los trabajos. Deben contar con las protecciones necesarias de los elementos de corte. Hay que inspeccionar, por ejemplo, las cintas antes de su inicio del turno de trabajo. Operar los equipos a la velocidad establecida por el fabricante, entre otros. Se debe siempre mantener un orden y limpieza para evitar la acumulación de residuos. Diseñar planes en situaciones de emergencia, contar con extintores de incendios, instalar barandas protectoras en los equipos que son peligrosos, tener pasarelas para poder circular por encima de los equipos y evitar riesgos, instalar todos los elementos de protección de las herramientas de corte que están expuestas a riesgos. Contar con procedimientos de seguridad para el mantenimiento de maquinaria y equipo, bloqueo, por ejemplo, de la maquinaria durante las operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza, advertir a los trabajadores antes de poner en marcha los equipos que se encuentren a una distancia segura. Y por último, se debe instalar toda la señalética necesaria para la advertencia a los trabajadores o a cualquier persona que circule por la línea de trabajo, advertencia de los riesgos asociados a los procesos. Esto está regulado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Bueno, pasando a otro tema, vamos a incluir aquí también algo relativo referente al impacto ambiental, que, que es de suma importancia debido a la naturaleza del proceso. Está vinculado al tema de los residuos en general. Como vimos anteriormente, los residuos del proceso tenemos residuos industriales no peligrosos como acerrín, corteza, virutas, polvo de madera, y residuos peligrosos como pesticidas, residuos líquidos, efluentes líquidos, aceites, lubricantes, etc. Para su correcta eh, para su correcto manejo hay una legislación vigente.
Por ejemplo, los fluentes líquidos en este caso son el baño antimancha y los aceites lubricantes, los residuos sólidos, como lo mencionamos anteriormente, son virutas, acerrines, cortezas, envases, residuos que son provenientes del mantenimiento de equipos, como grasas, aceites, solventes, y luego tenemos las cenizas generadas en las calderas que se usan para el calentamiento de los secaderos. Por último tenemos las emisiones a la atmósfera, que son provocadas, por ejemplo, por los humos de las calderas que se utilizan para la generación de vapor, la emisión de dióxido de carbono y emisiones de polvillos finos que son difíciles de filtrar, por ejemplo, en los procesos de lijado. Y como último tema muy rápido vamos a tocar unas cuestiones de calidad que hacen al rendimiento de los procesos y a la disminución de los residuos. Se debe elegir para cada caso la tecnología adecuada para producir la mayor productividad y rentabilidad en las operaciones. Un esquema apropiado de corte en los aserraderos, máximo aprovechamiento de la materia prima. Eso se puede lograr con tecnología, con gestión de los esquemas de corte, evitar y reducir las pérdidas, ahorros energéticos, térmicos y lumínicos, por ejemplo, trabajando en la eficiencia del uso de la electricidad. Hay programas de eficiencia en el uso de motores, mantener operarios siempre capacitados con las mejores prácticas, reparación y repuestos de equipos y maquinaria, mantenimientos preventivos, y siempre estar alerta a las nuevas tecnologías que nos permiten reducir costos y disminuir la generación de residuos. Como siempre les digo, les dejo material en el aula virtual para que puedan seguir profundizando en el tema, y también les dejo acá un link para que vean un video que es muy interesante al respecto de lo que refiere a higiene y seguridad industrial en los aserraderos.